Les agradezco mucho su atención, su invitación, pero sobre todo esta gran oportunidad de compartir la información y el material. La intención de dar esta plática es con la finalidad de hacer prevención en una problemática que sí se puede detener, que sí se puede prevenir, pero que sobre todo necesitamos de mucha información, porque parece ser que dentro de todos los temas difíciles de hablar y analizar en México, el suicidio es uno de ellos. Hay poco interés en las autoridades para hacer prevención del fenómeno suicidio en México. Sin embargo, la problemática año con año se ha ido incrementando. El INEGI reporta los informes desde 1995 y no ha existido un solo año en donde el suicidio se haya detenido en sus cifras, o mucho mejor aún, que hubiesen disminuido. Al contrario, la problemática del suicidio año con año se incrementa, y además de esto se ha ampliado el rango de edades. He tenido en consulta pacientes de 9 años con intento suicida. Esto quiere decir que la problemática ya no está respetando ni edad, nunca ha respetado sexo, y muchísimo menos situación económica, social, política, cultural ni religiosa. Necesitamos atender este problema desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas. La condición de la acción suicida es algo prevenible si sabemos leer entre líneas todos los mensajes que el suicida nos está mandando como mensaje. Cuando la acción suicida se consuma, esta situación lleva a un duelo. Dentro de todos los duelos, el duelo más complicado, más difícil, más largo, más tormentoso es el del suicidio. Y esto tiene que ver con todas las preguntas que dejan muchas inquietudes, y sobre todo por la culpa. La culpa entrampada por acción o por omisión. Es decir, porque yo hice esto para que el otro se suicidara, o dejé de hacer esto y entonces llegó a la acción suicida. Esta condición hace que necesitamos tener todo un trabajo especializado para la posvención. Algunos datos importantes. Iniciaremos mencionando que el suicidio es una tragedia que afecta no solo al individuo, sino a la familia, a los padres y a la comunidad en la cual vivió la persona que decidió quitarse la vida. El suicidio es considerado a menudo como un fracaso personal por los padres, amigos, maestros, médicos y psicólogos, que se reprochan a sí mismos, muchas veces infundadamente, el no haber percibido las señales de alerta. Y la pregunta es: ¿cómo no supe? ¿Cómo no vi? ¿Cómo no entendí? ¿Cómo no comprendí? ¿No lo escuché? Y una serie de inquietudes, de dudas y de preguntas. También el suicidio es visto como un fracaso por la comunidad, pues actúa como señal vívida de que la sociedad moderna a menudo no procura un entorno sano, nutriente, contenedor en el cual las personas puedan crecer y desarrollarse. Hay un sociólogo eminente, Emil Durkheim, que mencionaba que la sociedad hace cosas o deja de hacer cosas para que el suicidio se promueva. Esto lo dice en 1947. Estamos en 2011 y al día de hoy no tenemos un solo programa a nivel nacional para la prevención del suicidio. Ya hay más muertes por suicidio que por guerras, más muertes por suicidio que por enfermedades, más muertes por suicidio que cualquier otra causa. ¿Qué necesitamos identificar, conocer, saber para hacer y trabajar en la prevención del suicidio? También es muy importante mencionar que para el 2006 la Organización Mundial de la Salud publicó la tasa de suicidios global, que era el 16 por 100.000, y estimaba que aproximadamente en el mundo hay una muerte por suicidio cada 40 segundos y un intento de suicidio cada 3 segundos. ¿Qué ocurre con los intentos de suicidio? Los intentos de suicidio es una cifra difícil de describir, difícil de contabilizar, debido a que muchos de los suicidios se quedan, hablo de los intentos, en la intimidad de las personas, en la privacidad de las casas, no se manifiesta. Esta gráfica me parece bastante descriptiva respecto a las edades con mayor incidencia de intentos de suicidio,
de 15 a 29 años de edad. Son jóvenes, son personas en edad productiva, son quienes deberían tener un proyecto y un plan de vida, y esto se está traduciendo en un proyecto y un plan de muerte. ¿Cómo detectar a los grupos de riesgo? Son los siguientes grupos de riesgo: aquellas personas en crisis, y no porque estén en crisis, sino porque no saben manejar las crisis mismas. Alguien que ante una problemática, una dificultad, algo adverso en su vida, que no sepa enfrentarlo, sobrellevarlo, pedir ayuda y resolverlo, se queda atorado en la misma conflictiva, no pudiendo ver opciones, salidas, respuestas. Personas en duelo recientes o que se han ido alargando, personas mayores, hablamos de la gente de la tercera edad, quienes están en presión, los inmigrantes, quienes no tienen una ocupación, aquellas personas, sobre todo en los primeros meses después del divorcio. Recordemos que la situación de mayor estrés y crisis en el ser humano es cuando se da una condición de divorcio. Y nos faltó los consumidores de alcohol y drogas y aquellos enfermos somáticos en hospitales generales. Y hablamos de pacientes somáticos, es decir, que constantemente se están enfermando sin tener una condición biológica o médica que explique la enfermedad misma. Cuando se piensa en la acción suicida, encontramos dos elementos. Uno, la desesperanza, es decir, que la gente no siente que hay respuesta, que hay salida, que hay solución. Y dos, el que esta condición de problema, de estrés, de conflicto, se percibe como un túnel. Es decir, solo ese problema, solo esa condición existe para el individuo. Y no hay otras cosas, no hay otros problemas, solo la condición emocional que está viviendo y pensando el individuo es lo que la lleva a la condición de querer acabar con el sufrimiento, y por ello el suicidio es la opción. ¿Qué pasa con el duelo con los afectados del suicidio? Cuando se hace el estudio en la tanatología para ayudar como acompañante a alguien que tiene un duelo, poco se explora, poco se trabaja en lo difícil que dentro de todos los duelos es el duelo por suicidio. Hay que hacer una labor especializada en este campo debido a que es un duelo diferente, y más que resolverse, hemos encontrado que el duelo por suicidio se disuelve, es decir, va a doler cada vez menos, con menor sufrimiento, pero es algo que se alarga, que es más complicado y que generalmente tarda más tiempo que otro tipo de duelos. Por ello, requerimos hacer la posvención. Esta posvención tiene que ver con la intervención sobre los problemas relacionados con el duelo del suicida. Tiene que ver con aquellas actividades que sirven para reducir los efectos de un impacto traumático sobre la vida de los supervivientes, con el objeto de ayudarles a vivir más tiempo, más productivamente, pero con menor malestar. Mucho ojo, menor malestar, no que deje de doler, que duela cada vez menos. Es ayudar a los familiares durante el periodo del duelo de la catástrofe suicida por el alto riesgo mórbido que conlleva. ¿Qué pasa? Cuando dentro de la familia alguien decide quitarse la vida y lo logra, hay riesgo de que los demás miembros de la familia lleguen a esta acción suicida, porque si lo piensan, el pensamiento suicida después de que alguien se quitó la vida está en el ambiente. Hay que detectarlo, hay que captarlo, hay que prevenir que la acción se lleve a cabo. Por eso necesitamos saber que hay riesgo, sobre todo los primeros meses posterior a la acción suicida. Muchos padres, cuando el hijo muere y es hijo único, ellos sienten que ya no hay un sentido de vida y que a lo mejor la muerte es la opción más adecuada. En el Distrito Federal estamos trabajando con padres en duelo. Estos padres en duelo necesitan todo un apoyo emocional multi e interdisciplinario para que disminuya su dolor,
y hacer un trabajo de acompañamiento tanatológico muy importante con ellos, en donde las 4 tareas del duelo con estas personas tienen que ver con aceptar la realidad de la pérdida. Dr. Sigmund Freud mencionaba que la gente nos hacemos neuróticos porque no aceptamos la realidad. Si no aceptamos que alguien ya no está, que perdimos a alguien, que murió, vivimos en un estado psicótico, en un estado de irrealidad. Esta irrealidad atormenta la vida de la persona, del entorno, y genera una mala calidad de vida, conflictuándose la persona en sí mismo y a quienes tiene alrededor. Es importante partir de que aceptemos la realidad. A lo mejor muchos de ustedes aquí saben que la primera etapa del duelo es la negación, así lo establecen la mayoría de los autores, incluyendo a Elizabeth Kubler-Ross. Necesitamos atravesar este periodo de negación, llegando a la aceptación total. Posterior a ello, trabajamos en las emociones y el dolor de la pérdida. Si no se saca la emoción, si no la manifestamos, si no la expresamos, la atoramos, la guardamos, no la comemos, la absorbemos y nos enfermamos. Gastritis, colitis, úlcera, migraña, dermatitis, todas las itis. Es una inflamación. Si no salió la emoción, va a vertirse en el cuerpo y nos va a hinchar el cuerpo por cualquier manifestación o cualquier enfermedad. Necesitamos acompañar a las personas a promover la emoción y a la salida de ello. Me decía una paciente: doctor, he llorado mucho. Le digo: no es suficiente, llore más. ¿Cuándo voy a dejar de llorar? No lo sabemos. A lo mejor nunca, pero el llanto es la expresión del sentimiento. Si contenemos esta emoción, insisto, nos vamos a enfermar. Hay que hacer un taller. Yo invito a las autoridades de aquí que hagamos un taller para el manejo de emociones. Promesa, lo hacemos. Sí, necesitamos. Me llama una paciente y me dice: doctor, se suicidó mi hija de 16 años, soy madre soltera, no tengo a nadie más, no sé qué hacer, tengo mucho dolor, pero no quiero llorar. Le dije: véngase a la consulta, yo tengo aquí una gran caja de Kleenex y vamos a llorar. No hay otra salida. Necesitamos la expresión de las emociones por todas las vías. El canal, el camino, el que busquemos, el que nos encontremos el más adecuado para nosotros, pero que la emoción salga, que se manifieste, que no se contenga. Además, requerimos que la persona se adapte a un medio en el que el fallecido está ausente. Si vivimos como si estuviera la otra persona, estamos negando a la muerte. Hay que adaptarse a un nuevo funcionamiento de vida cuando esa persona, ese ser querido ya no está. Ese nuevo funcionamiento de vida tiene que ver con modificación de actividades. Si no modificamos, nos estancamos. La vida es movimiento, no podemos quedarnos estáticos. Les llamo el modelo de las 3 R's. El autor Resnick, este autor desde 1969 propuso 3 condiciones favorables: resucitación, rehabilitación y renovación. Lo primero que necesitamos hacer en esta resucitación con los familiares de un paciente suicida es dar un soplo de vida a los familiares, amigos y personas más afectadas psicológicamente. En una ocasión llegan 2 hombres adultos y me dicen: doctor, queremos que atienda a nuestra mamá. Nuestra mamá lleva 10 años de viuda, nuestro papá muere por suicidio, y desde que murió, ella quiere que todos los domingos vayamos a Xochimilco a comer carnitas. Pero ya estamos hasta acá de triglicéridos y colesterol. Ya estamos enfermos. Porque a mi papá le gustaba ir los domingos a comer carnitas.